Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a ver el día de hoy el tema el espacio geográfico, con 5 características importantes: localización, distribución, temporalidad, diversidad, relaciones e interacciones. Para eso, como ustedes ya saben, debemos recordar las competencias y desempeños de la clase. Vamos a desarrollar la competencia 2, que es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente con actitud social investigadora, propositiva y comprometida, con el cuidado del medio natural y social. Quiere decir entonces que vamos a conocer las características del espacio a través de la investigación para poder más adelante tomar una decisión de cuidar el medio ambiente natural y social. El desempeño que vamos a desarrollar en esta clase es utilizar diversas herramientas cartográficas. Hoy día vamos a tener la oportunidad de desarrollar una o dos de ellas, que pueden ser herramientas cartográficas o digitales, para ubicar elementos en el espacio geográfico y el ambiente. Veamos este video. Podemos tomar apuntes. Geografía, primer grado. Bloque 1. 2. El espacio geográfico. Características del espacio geográfico. Entonces, Edmundo, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué lugar y época irías? Me gustaría ir al Caribe mexicano, donde vivieron los antiguos mayas, para ver cómo es el lugar y cómo ha cambiado con el tiempo. Ya sabes, para conocer los componentes de ese espacio geográfico. Creo que en esta ocasión te refieres a una de las características del espacio geográfico, y en específico a la temporalidad. ¿Estamos hablando de cosas diferentes? ¿Sí? El espacio geográfico está conformado por distintos componentes, pero también tiene 5 características que facilitan su estudio: localización, distribución, temporalidad, diversidad y relaciones e interacciones entre los componentes del espacio geográfico. Te voy a mostrar algunos videos. Para localizar un lugar específico sobre la superficie terrestre, se utilizan los puntos cardinales. La forma más precisa es usar las coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. Por ejemplo, las grutas de Cacahuamilpa en el estado de Guerrero se ubican al suroeste de la Ciudad de México. Su localización exacta corresponde a 18 grados, 40 minutos y 10 segundos, latitud norte, y a 99 grados, 30 minutos y 35 segundos, longitud oeste. Y su altitud se ubica entre 1100 y 1200 metros sobre el nivel del mar. La distribución en geografía es la característica que muestra cómo se organizan y disponen los componentes en el espacio geográfico. Qué interesante. En el territorio donde actualmente se localiza México, las culturas prehispánicas estaban agrupadas en el centro del país y disgregadas hacia el norte. Elemento cultural. La temporalidad permite conocer las transformaciones sufridas en un espacio geográfico, es decir, los cambios que ocurren por procesos naturales, como la erupción de un volcán o un movimiento sísmico, o por la acción del ser humano. Un ejemplo más es el territorio donde hoy se encuentra la Ciudad de México. En la época prehispánica había lagos con fauna y vegetación lacustre, un paisaje muy distinto al actual. Otra característica del espacio geográfico es la relación e interacción que se establece entre los componentes naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Por su ubicación, Canadá tiene un clima frío,
lo que propicia la existencia de extensos bosques de coníferas. Además, cuenta con grandes lagos y amplios litorales en los océanos Ártico, Pacífico y Atlántico. Estos componentes naturales favorecen el desarrollo de la actividad forestal. Producen y exportan más de la mitad de la madera del mundo, además de ser un país con amplia riqueza pesquera. A partir de las distintas relaciones que se establecen entre los componentes del espacio geográfico, se origina la última de sus características por mencionar, la diversidad, es decir, la cualidad de que cada lugar sea único y distinto de los demás. Entonces, Edmundo, México tiene un gran potencial para el desarrollo de distintas actividades económicas, por la variedad de interacciones que se establece entre sus componentes. Espero que te haya quedado clara la información, Edmundo. Ahora sí, ya entiendo la diferencia entre componentes y características. Los componentes son los que conforman el espacio geográfico y las características son los rasgos que lo describen. Muchas gracias, Tlali. Nos vemos en el camino. Entonces, se han presentado las 5 características del espacio geográfico. Recuerden que el espacio geográfico es cualquier lugar, cualquier espacio que tiene componentes geográficos. Localización es cualquier espacio geográfico en el planeta posee una ubicación, bien sea absoluta, que precisa de coordenadas geográficas como la latitud, altitud y la longitud, o por una ubicación relativa que se determina por su situación con relación a otros espacios. Como referencia tenemos los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Distribución. La característica de distribución es la manera cómo se disponen los componentes, que pueden ser sociales, culturales, políticos, naturales y económicos, en el espacio. Se conoce como distribución, lo cual genera concentración y dispersión de dichos componentes. Concentración porque habrán ciudades que concentren varios elementos sociales, políticos, y otras ciudades, otros lugares que no. Ejemplo, en el mundo la población se concentra en grandes o pequeños asentamientos, pero entre ellos existen lugares donde la gente está muy dispersa y lugares donde casi no hay gente. En esta época, por la situación del coronavirus, los lugares están, digamos, bastante vacíos. En este sentido, hace que cada zona física sea completamente única y diferenciable de otros lugares del mundo. La temporalidad. Como ya se ha dicho en el video, la temporalidad significa el espacio geográfico que va cambiando, que va evolucionando, por 2 razones básicamente, porque el hombre ha hecho un cambio ahí o porque naturalmente ha ido cambiando la naturaleza. Por ejemplo, la actividad de la lluvia, el viento, las olas del mar encierran un importante elemento de cambio de la superficie terrestre. Mientras que la actividad humana es la que construye carreteras, puentes, ciudades, puertos, rascacielos, campos agrícolas, entre otros, y estos cambian la configuración de la Tierra. Diversidad. El espacio es diverso, porque en él existe una gran variedad de formas y procesos que interactúan de varias maneras. Por eso es diverso. Se describe la variedad y la incompatibilidad en cuanto a cantidad, organización, y las características de los componentes naturales, económicos, sociales, culturales y políticas son distintos en cada espacio geográfico. Un ejemplo es el contraste entre los campos, bien sean estas áreas rurales o grandes ciudades catalogadas como grandes zonas urbanas. Por ejemplo, Lima es una gran ciudad. Relaciones e interacciones. Por lo tanto, el espacio geográfico es el resultado de esta relación entre sus componentes. De manera que si uno se modifica, va a repercutir en los demás necesariamente. Ejemplo, cuando se incendian grandes extensiones de vegetación, se modifica el suelo, el clima del lugar, lo que trae repercusiones para la población que vive en ese lugar, pero también repercute en las actividades como la agricultura. Conclusiones. El espacio geográfico comprende toda la superficie terrestre donde habitamos los seres humanos y es el resultado de la interacción permanente entre sus componentes naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Por lo tanto, es un espacio diverso y cambiante.
Este cuenta con 5 características: localización, cualquier espacio posee una ubicación; distribución, manera en cómo se disponen los componentes; temporalidad, es la evolución del espacio geográfico a través de procesos humanos o físicos; la diversidad es que existe una gran variedad de formas y procesos; y finalmente, la característica de relaciones e interacciones. Hoy día vamos a trabajar el siguiente trabajo, valga la redundancia. Vamos a completar el siguiente cuadro tomando en cuenta las 5 características del espacio geográfico y lo vamos a aplicar a la civilización que te ha tocado investigar. Por ejemplo, vamos a poner un cuadro aquí con las características y a la derecha tu civilización. Por ejemplo, mi civilización egipcia. 1. Localización. ¿Qué debo decir de mi civilización? Yo digo, por ejemplo, escribo: la civilización egipcia estuvo ubicada, porque es el tiempo en que la estoy estudiando, al noreste del continente africano. Por lo tanto, eso ya me ubica, me da la ubicación de donde se desarrolló esta civilización. Y que estaba rodeada de desiertos, por ejemplo, el desierto de Libia. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo de la localización. Entonces, este primer trabajo es un trabajo bastante sencillo y te va a llevar a que tú recojas información o profundices un poco más en tu investigación y veas entonces cuál es la localización, la distribución, la temporalidad, la diversidad y estas relaciones e interacciones que se han dado en ese espacio geográfico, en el tiempo que tú tuviste que estudiar. Por lo tanto, el trabajo lo vamos a hacer en una plantilla que aquí está el link. El link está aquí, ahí te indico entonces características del espacio geográfico y aquí tenemos entonces el trabajo de esta clase. Bien, espero entonces que me hayan entendido y vamos a repasar algunas cosas que nos parecen importantes y debemos tomar en cuenta. La localización es el lugar donde se ubica el espacio geográfico y que puede tener 2 formas de ubicarla. Primero, por los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, o por la latitud, la longitud y la altitud. Como sabemos, la altitud supone la distancia que hay de ese espacio geográfico respecto al mar. El mar es 0 metros y hacia arriba tenemos entonces metros sobre el nivel del mar, que generalmente esta es la manera como se detallan los espacios geográficos. Luego tenemos la distribución, es decir, cómo se distribuyen los componentes de los cuales habíamos hablado: económico, político, social, etcétera, cómo se distribuyen en este espacio geográfico. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la civilización egipcia, ya no quiero mencionar Egipto porque en realidad estamos favoreciendo a los grupos que les tocó investigar Egipto. En el caso del Perú, podríamos decir entonces que los componentes se relacionan de diversa manera. En las ciudades capitales, por ejemplo, Lambayeque, Chiclayo es su capital más importante; Trujillo es la capital de la libertad; Chimbote, capital de Huaraz, la capital de Ancash, pero Chimbote es una ciudad que tiene mucha concentración de población, de fábricas y de elementos creados por el hombre que hacen que esta ciudad esté más poblada que otras. Y luego viene entonces también la temporalidad, cómo ha ido evolucionando en el tiempo este lugar por acción humana o por acción de la naturaleza. La diversidad es cómo interactúan estos elementos y que hacen de que cada pueblo, cada ciudad sea un pueblo diverso, diferente de otro. Y las relaciones e interacciones tienen que ver cómo interactúan los elementos del espacio geográfico entre sí, lo cual le da una particularidad y lo hace único y diferente a uno de otro. No es lo mismo entonces la civilización china que la civilización india o la civilización india que el Egipto. Esto es todo, chicos. Espero que hayan entendido. No se olviden de verme en YouTube.